Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y le invito a que vaya conmigo al libro de 2 Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 21. Porque el amor de Cristo, ¿qué produce? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué? Todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en ¿quién? ¿Qué sucede? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta ¿qué? A los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? ¿Qué nos encargó Dios? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hemos tratado en este mes, y los pastores han venido tratando los temas acerca de la familia, ¿cierto? Y qué bueno que es hablar de la familia. ¿Cuántos de los que están aquí hacen parte de una familia? ¿Cuántos tienen un núcleo familiar? ¿Cuántos tienen su propio hogar? Todos, por la gracia de Dios, hacemos parte de una familia. Una familia natural, una familia biológica. Pero en este momento hacemos parte de la familia ¿de quién? De Dios. Porque somos hijos. Por la gracia de Dios. Amén. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Se siente hijo de Dios? Y justamente el tema que vamos a tratar en esta mañana es, y siguiendo con el enfoque que veníamos tratando, los pastores han tratado acerca de la familia, vamos a hablar de la familia. Pero vamos a hablar de un punto importante y necesario dentro del vínculo de la familia. Y no sé si usted se lo imagine, pero antes de llegar ahí, ¿qué situaciones se viven en la familia? Cuando una persona nace y crece dentro de un vínculo familiar, dentro de un núcleo familiar, ¿qué experiencias vive? Crece y va desarrollándose y hay alegrías, como también hay tristezas. Dentro de ese núcleo familiar, dice que desde que nace una persona hasta los 5 años, está absorbiendo toda la información posible para enfrentar el resto de la vida. Se supone que a nosotros nos colocan a estudiar 5, 6, 7 años en adelante para ir a aprender lo que necesitamos para la vida. Pero resulta que en estudios se ha encontrado que realmente donde aprendemos, donde las personas empiezan a aprender, es desde que nace hasta los 5 años. De ahí, en esa etapa de la vida, el ser humano está absorbiendo toda la información posible para enfrentarse al mundo.
Y como les decía, esta parte de la vida es tan importante porque no solamente se desarrolla el lenguaje, también se desarrolla el habla. Y en ese desarrollo del lenguaje y en ese desarrollo del habla, vamos empezando a comunicar y a expresar lo que hay dentro de nosotros. En ese sentido, en esta etapa, usted puede haber vivido muchas experiencias. Se crea ese vínculo del amor con su padre o con su madre. Está el vínculo de saber qué hacen los que están adelante suyo, los grandes, para usted empezar después a desarrollarlo. Muchas de las actitudes que usted tiene hoy de grande, tal vez las aprendió ¿dónde? De pequeño. Muchas de las actitudes que tienen las personas cuando son adultas, las adquirieron en esa etapa temprana de la vida. Quiere decir que si usted hoy es una persona aburrida, triste, solitaria, tal vez ¿de dónde vendrá eso? Algo le impactó cuando usted era niño. Si usted hoy es una persona alegre, feliz, libre, que disfruta de la vida, tal vez es porque su infancia, ¿cómo fue? ¿Feliz? Y esas son las etapas, y esta es la etapa de la vida donde nosotros vamos creciendo, iglesia. Pero no todos tuvieron una infancia tan feliz. Y no a todos les tocó vivir la mejor manera de empezar la vida en este mundo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque muchos tuvieron la bendición de crecer en un hogar donde recibieron ¿qué? Amor, buen trato, donde recibieron una educación de principios y valores. Muchos recibieron una educación donde podían ver a los mayores y yendo a la iglesia, buscando de Dios. Pero ¿a cuánto nos tocó ese tipo de vida? A mí no me tocó ese tipo de vida personalmente. Y a muchos tal vez no les tocó, muchos nacieron en cuna cristiana y qué bendición. Pero no a todos les sucedió lo mismo. Y resulta y pasa que llegamos a una etapa de la vida o podemos ver personas en este momento que vienen con heridas del pasado, porque se vieron enfrentadas a un abuso en su hogar, sea un abuso emocional, un abuso físico, ¿cierto? Vemos personas que en este momento las encontramos que no progresan, que no avanzan en la vida, porque tienen una carga, un dolor, una tristeza, una amargura, un resentimiento. ¿Qué debemos hacer para enfrentar ese tipo de situaciones? Y hoy, amada iglesia del Señor, quiero hablarle de parte de Dios y he titulado este mensaje, El perdón también hace parte de la nueva vida en Cristo. Y dile a la persona que está a tu lado, el perdón también hace parte de la nueva vida en Cristo. Y no sé si usted ha conocido personas durante el trasegar de la vida, que son personas que viven cargadas. Son personas que viven con una amargura, todo les molesta. Si se levantó esta mañana lloviendo, qué jartera. Si a los 5 minutos empezó a hacer sol, qué molesto, ¿cierto? ¿Y a qué se debe eso? Que dentro de su interior tiene heridas y resentimientos que ha ido cargando con el paso del tiempo y la necesidad de ser restaurado
lo lleva a que todas ese tipo de situaciones en la vida se conviertan como en una bola de nieve. Se va acrecentando el problema. Entonces, un abuso cuando pequeño le generó vacíos, le generó inseguridad, le generó una baja autoestima. Un abuso en la infancia temprana le generó que ahora no pueda tomar decisiones claras y certeras en la vida, y por ende se puso una caparazón y una coraza contra las demás personas y piensan que todos son sus enemigos. No sé si usted ha visto ese tipo de personas o si usted antes de era ese tipo de persona. A muchos les tocó la etapa del maltrato. Entonces, al abuelo, para corregirlo, y eso son historias reales y muchos de ustedes las saben, llegaban y lo colgaban y le empezaban a dar con un zurriago, que llama, ¿no? Con látigo, para la corrección. Ese abuelo o esa persona creció, tuvo sus hijos, ¿y cuál fue su manera de corregirlos? Igual. Aplicó lo mismo que le tocó a él. La pregunta es, si a él le dolió y si eso marcó su vida, ¿por qué lo empezó a hacer con los suyos? Porque eso lo marcó tanto que piensa que eso es lo que tiene que hacer. ¿Y ahora qué sucede? Esa persona que es corregida de la misma manera tiene su familia, tiene sus hijos, ¿y cómo empieza a corregirlos? Igual. Porque tenemos la tendencia a dar solamente lo que hemos recibido, ¿es verdad? No podemos dar algo diferente si alguien distinto no viene y obra en nuestra vida. Esa es la realidad. Si usted recibió amor, ¿qué tiene la tendencia a dar? Si usted recibió maltrato, ¿cuál es la tendencia? Igual, se vuelve un maltratador, un abusador emocional o un abusador físico. ¿Por qué generalmente en los estudios dicen que las personas que han sido abusadas en la infancia tienen la tendencia a repetir la historia? Y se vuelve una cadena, un ciclo. Pero en esta mañana, en el texto que leímos, quiero que usted lo tenga presente y vaya a la Escritura. Y vamos a mirar este tema porque como familia, no solamente la familia en la sangre, la familia biológica, sino la familia en la fe necesita el perdón para seguir adelante. Y antes de meternos en este texto, déjeme decirle algo que médicamente lo han estado comprobando. Cuando una persona tiene resentimientos y amarguras en su corazón, hay evidencias, hay signos de alarma sobre esa persona. Y entonces dice médicamente, una persona que tiene resentimiento en su corazón, tiene episodios de depresión, tiene ansiedad, es una persona hostil y dura, es una persona expuesta al estrés constante, por todo se estresa. Es una persona que carga tristezas, que tiene una sed de venganza, ¿cierto? Y sigue aumentando médicamente lo que se describe. Tiene cambios en su presión arterial. Cuando una persona está cargada con amargura, con resentimientos, dice también, hay tensión muscular. Y hay aumento en la posibilidad de sufrir enfermedades cardíacas. Ahora yo le pregunto a usted,
¿Es bueno estar sin perdón? En nuestra salud física, ¿será bueno estar con toda esa carga encima? Y muchas de las enfermedades, médicamente hablando, se ha comprobado que muchas de las enfermedades son causa de guardar resentimientos y amargura en el corazón. Para los que hemos llegado al Señor Jesucristo y hemos sido libres por la gracia de Dios, sabemos que nos han quitado ¿qué? Un peso de encima. Pero hoy tengo que decirle algo, iglesia. Tristemente, aún en la misma iglesia cristiana, hay personas que parecen libres y están presas por amargura y resentimiento en su corazón. Y se lo digo con conocimiento de causa. Mire, tuve la oportunidad de servir en la puerta hace 8 días. Tuve la oportunidad de servir este miércoles también. Y cuando uno va recibiendo a las personas que van entrando a la iglesia, uno va viendo la actitud de las personas. Hay personas que llegan y cuando llegan lo abrazan a uno y un abrazo rompecostillas, llega feliz, llega contento, llega a la casa del Señor, viene libre. Pero hay otras personas que cuando llegan y van llegando, llegan ¿cómo? Ni la mano le dan a uno. Llegan y pasan derecho y llegan así como que atrás se les ve el costal que van cargando porque llegan como tan afligidos, ¿cierto? Esa es la ventaja de estar en la puerta y no porque sea chismoso. Me gusta ver la actitud con la que llegan las personas. Me gusta analizar, soy una persona muy analítica, entonces analizo y las personas van llegando así. Entonces uno ve las personas, otros llegan con esa, wow, hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Wow. Dice, no, esta persona está caminando en la libertad. Pero aquel que está así como que, sino esta persona necesita un trato especial. Y para eso estamos nosotros y estamos aquí dentro de la familia de la fe y para eso estamos, para que aquellos que les falta recibir amor puedan recibir de parte nuestra ¿qué? Amor. Y hoy vamos a ver este mensaje justamente. ¿Cuántos de los que están aquí empiezan a darse cuenta que tal vez necesitan ser liberados? ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando miramos lo que significa la palabra perdonar en el griego, la palabra perdonar en todos sus sinónimos nos lleva a uno, libertad. Eso significa la palabra perdón o perdonar en el griego, libertad. Quiere decir, y vuelvo al punto anterior, cuando las personas llegan a la congregación, quiere decir que cuando una persona realmente está con un corazón sano y perdonado, ¿cómo se ve? Libre. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quiere decir que cuando una persona está atada, cuando está cargada con resentimientos, no estará el Espíritu de Dios ahí? Vamos a ver. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios en esta mañana. Y dice el pasaje que leímos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo, ¿qué hace en la vida del creyente? La palabra constreñir es apremiar, es empujar, es de estarle diciendo, oiga, tienes que hacerlo, tienes que amar. Es lo que nos está diciendo la Escritura. El amor de Cristo nos constriñe. Te está diciendo,
que cuando un creyente, una vida se acerca al Señor Jesucristo e inmediatamente recibe de parte de Dios ese amor que solo Él puede dar, esto nos impulsa a nosotros como creyentes a hacer ¿qué? Lo mismo. Porque entendemos que su amor fue tan grande y tan inmenso por nosotros, que nosotros ¿qué debemos de hacer? Amar. Y por eso dice la Escritura, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué? ¿Quién murió por usted y por mí? El Señor Jesús. Si Él tomó nuestro lugar, debiendo nosotros haber muerto por nuestros delitos y pecados, ¿quién merece toda nuestra admiración y toda nuestra adoración? Él. Y sigue diciendo el pasaje, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó, murió por ellos. Mi pregunta es, cuando tú vives cargado, cuando tú vives con amargura en tu corazón, cuando tú vives con un corazón resentido, ¿estarás haciendo lo que el Señor Jesucristo quiere que hagas? Cuando tú en tu interior, si te han hecho mal, lo primero que se te viene es venganza. Si cuando has recibido una ofensa, una herida, lo primero que pasa por tu mente es, ojalá le vaya mal. ¿Estarás haciendo lo que el Señor Jesucristo quiere que hagas? Y por eso es que está diciendo ahí el pasaje, por todos murió para que los que viven ya no vivan para qué. Porque una de las características de una persona que no ha perdonado y que tiene amargura y resentimiento en su corazón, ¿cuál es? Su sed de venganza. Si nosotros seguimos viviendo en nuestra carne y asumiendo todas las ofensas que nos hacen, con la mentalidad de que en el camino vamos y algún día nos volveremos a encontrar y lo que usted me hizo, se lo voy a devolver, se las voy a cobrar. ¿Qué mentalidad tenemos en nuestro corazón? Ahora la pregunta es, ¿estará Cristo formado en el corazón nuestro? Complicado, ¿verdad? Y esta carne tiene esa tendencia a estar con resentimientos, ¿cierto? Si sales a la calle y te roban un celular, ¿qué piensas? Uno pensará, bendito Dios, no me pasó nada más. Las cosas materiales se recuperan. La contraparte, ¿qué pensará? Ojalá donde vaya lo alcance un rayo. Flash. Esas son las dos posiciones, iglesia, y seamos reales. Nos hemos visto y enfrentado a muchas situaciones. Una muy clara, tu vida como pareja y como hogar. Si tú te despertaste, te levantaste y te levantaste de mal humor y te encontraste a tu cónyuge y lo saludaste, o si lo saludaste o no lo saludaste o fue de mal manera, ¿cómo va a ser ese día? Tenso, cargado, complicado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué empiezas a recibir de tu cónyuge? Si tu cónyuge no es sabio, empezará como también a verte como, con que se levantó de malas pulgas, como dicen por ahí. No sé qué tendrán que ver las pulgas en ese caso. Pero te levantaste mal y empieza un día fuerte, complejo. Si durante tu relación como pareja has recibido malas palabras
de tu cónyuge, cómo va creciendo tu corazón. Y hoy tristemente tengo que decirlo, muchas personas no avanzan en la vida y no prosperan, no porque Dios no quiera bendecirlos, simplemente que tienen ese guardado, ese atorado ahí. Empiezas algo y no puedes avanzar. Todo te queda a medias. ¿Y por qué te genera todo eso? Porque hay algo, hay una carga, una presión en tu corazón. Y ese es el propósito en esta mañana, que entiendas que hasta que tú no dispongas tu corazón para perdonar la ofensa, no podrás avanzar. ¿Y sabe qué pasa cuando una persona está cargada en su corazón? Que puedes estar aquí o puedes irte a la China y el problema que sigue ahí. Porque el problema no es el entorno a tu alrededor, el problema está ¿dónde? Aquí adentro. ¿Cuántos han crecido con la ofensa de un padre? ¿Cuántos crecieron con esas palabras? Tú no sirves para nada. Tú eres inútil. Y tristemente muchos padres lo hicieron con sus hijos, siendo sus hijos. O sea, ni siquiera se lo dijo a un extraño, se lo dijo a alguien de su propio ser. Y aún así decía, tú no sirves para nada, eres inútil y un montón de cosas. Crecimos y se ve reflejado que esas palabras de niños se ven reflejadas cuando grande. No sirvo, no fluyo, soy un inútil, soy un fracasado, no prospero, porque sigues cargando eso en tu vida y en tu corazón. ¿Necesitamos un cambio, iglesia? Mire lo que dice la palabra. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos como. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El que te ofendió fue un espíritu, fue la carne. La carne, ¿cierto? Una mala palabra, una mala actitud. Como diría alguien, hay golpes y hay heridas con palabras que son más dolorosas que un golpe físico. Muchos dicen, si me hubiera pegado, me hubiera dolido menos que lo que hizo con una palabra, con una actitud. Y eso es lo que nos enseñan esta mañana, porque no solamente tenemos que ver lo que otros han hecho conmigo, sino lo que yo he hecho con otros. Y que sea el Espíritu Santo llevándote a entender si tú has sido causante de una ofensa para otro. Cuando dice el pasaje, ya si alguien la conocimos, no lo conocemos en la carne, porque la carne tiene la tendencia a guardar esos resentimientos. Está diciendo el Señor, ya no lo veas de esa manera. Ve a tu ofensor como lo vería Dios o como Dios te vio a ti. ¿Cuántos ofendimos a Dios alguna vez? Todos. ¿Y a cuánto nos perdonó Dios? De modo, dice el versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en ¿quién? Puntualiza el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De dónde entonces tú vives cargando con lo que te pasó antes de llegar a la vida cristiana?
Si ya tú eres una nueva persona en Cristo, ¿por qué sigues cargando con eso? Te está diciendo el Señor, oiga, eres una nueva criatura en mis manos. Te estoy haciendo una nueva persona, un nuevo ser, no para que sigas cargando ese costalado de amargura y de resentimiento con el que has vivido hasta ahora, sino para que vivas una vida en libertad. Y por eso les decía, el perdón también hace parte de mi nueva vida en Cristo. ¿Usted sabe cuántas personas salen de una congregación, de una iglesia y se van para otra, pero su concepto al salir de un lugar es que allá no me pusieron atención, es que allá no me saludan, es que allá no me miran, es que allá no me visitan? Cuando una persona piensa y dice así, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Resentimiento. Y se va a otra iglesia buscando ¿qué? Que lo mimen, que lo consientan. Y si en ese lugar le pasa lo mismo, sale rapidito. Y hay personas que han pasado de iglesia en iglesia y de iglesia en iglesia y se conocen todas las iglesias de la ciudad. Nunca encontraron en ningún lugar nada bueno. Pero si uno les pregunta, ¿y usted qué de bueno dejó en cada lugar? ¿Qué dejó? Nada. Porque tampoco tenía nada para dar. Fue de lugar en lugar esperando que le dieran, esperando recibir. Pero él tampoco pudo dar nada porque tampoco lo tenía. Muchas personas tampoco crecen ministerialmente por lo mismo. Hay personas que deberían ya estar y tampoco han podido avanzar porque tienen ese peso atrás. Entonces quiere caminar y quiere dar un paso, pero atrás está ¿qué? Esa cuerdita que lo jala. Y hasta que esa cuerdita no se corte, no vas a avanzar. Y si tú viniste a este lugar porque en otro lugar no recibiste lo que esperabas, no te quiero decepcionar, pero tú eres el que tienes que cambiar. No es el entorno eclesial donde estás, eres tú, porque tú eres el que está cargando esa carga. Y eso tiene que soltarse en tu corazón, en el nombre de Jesús. Y ahora mire lo que quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Ahí adelantico. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 14. ¿Qué dice el pasaje? Soportándoos ¿qué? Y perdonándoos ¿qué? Así, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué debemos de hacer? Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo te perdonó Cristo a ti? Y cuando yo les decía que en la misma congregación hay personas que parecen libres, pero están presas. Y en la misma iglesia hay presos buscando la libertad. De la manera que Cristo nos perdonó, así tenemos nosotros que perdonar. Porque ¿quién es el ejemplo? Y este es el principio del perdón. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos de perdón? El Señor Jesucristo, de la manera que Él nos perdonó. Ahora, ¿cuántos pecados, cuántas faltas y cuántos errores cometiste delante de Dios antes de? Y si empezamos a hacer una lista, no acabaríamos.
Ahí estaríamos todos los días escribiendo. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo primero que hicimos? Yo cuando llegué a los pies del Señor Jesucristo no le dije, Señor, sáname de esto, ni arregla mi hogar, ni arregla mis finanzas. Le dije, Señor, perdona mis pecados. Y quien les habla, hablando del perdón, cuando llegué a los pies del Señor Jesucristo a los 14 años, después de una tunda que me dieron, si me hubieran podido dar más, me hubieran dado más. Pero gracias a Dios no pudieron. Ese día que recibí semejante leñera, llegué a mi cuarto, al borde de la cama, doblé mi rodilla y le dije, Señor, aquí estoy. Y usted dirá, sí, claro. Sobre todo, es que minutos antes, o una hora antes, cuando yo no quería seguir viviendo y me iba a quitar la vida, justamente ese mismo día, Dios trajo la película de mi vida y me dijo, espera un momento, yo quiero mostrarte quién soy yo. Y me hizo acordar el testimonio del hermano José, porque yo le dije a Dios, Dios, si tú existes, haz algo conmigo. Si tú existes, haz algo conmigo. Tiempo después, me dieron la leñera que me dieron por lo que yo había hecho, claro está. Hay que reconocer las faltas. Pero llegué y eso sirvió para yo llegar y decirle, Señor, aquí estoy. Ahora, he aquí mi vida. Es tuya, haz lo que quieras. Y una de las cosas que duré clamando por mí mismo durante un año completo, le dije, Señor, yo te quiero seguir con un corazón sincero, pero vengo muy cargado de resentimientos y de amargura por lo que me tocó vivir en mi infancia. Le dije, Señor, y yo quiero de verdad buscarte con un corazón en paz y en armonía. Pero si tú no haces algo en este corazón y quitas esa carga, seguirte se me está volviendo muy complejo. Y duré un año orando y orando y orando, hasta que un día, un sábado por la tarde, de las mismas personas que había recibido ese maltrato cuando era niño, dijeron, ven, queremos pedirte perdón por lo que hicimos. ¿Qué hizo Dios? Quitó mi carga. Pero eso solamente se consigue cuando uno reconoce que está cargado. ¿Dios te hizo libre, hermano José, hermana Ana, de las situaciones que viviste? Cada uno. Solamente cuando uno llega a los pies del Señor Jesucristo le dice, papá, sí te quiero seguir, pero mi corazón está así. Y muchos están en esta mañana de esa manera. Quieren seguir al Señor y quieren hacerlo con un corazón sincero, pero dentro del fondo de su alma, ¿cómo está su corazón? Por las cosas que te hicieron hace muchos años. Y en vez de estar soltando, has estado acumulando tristezas en tu corazón. Dios quiere hacerte libre en esta mañana. Si el Señor, después de haber escuchado el clamor de este vaso, no hubiera propiciado eso, seguiría siendo creyente, pero tal vez no estaría de la misma manera como estoy hoy. Tenía muchas razones para ser un rebelde con causa. De mis hermanos tenía todas las posibilidades para haberme descarriado. Si no me hubiera quitado la vida, hubiera sido un descarriado de lo peor.
por el mismo resentimiento que tenía. Y Dios, sabiendo lo que había en mi corazón, trajo perdón, trajo sanidad, trajo restauración. Y dice alguien, la mejor manera de saber si una persona ha sido libre de eso que le hizo daño es cuando puede hablar con total libertad y no está como víctima. Porque una de las razones o una de los factores y de los síntomas que uno encuentra en una persona cuando hay amargura y resentimiento en su corazón es que siempre se victimiza. Siempre es que a mí, es que me hicieron, es que me trataron, es que... Eso pasa hasta en la misma iglesia. Es que el pastor no me deja predicar, es que el pastor no me deja servir, es que no me dejan hacer. Cargas, resentimientos. Dios nos ayude en esta mañana, iglesia, porque necesitamos ser libres. Y dice la palabra y lo que estamos leyendo ahí, perdonándoos como Cristo os perdonó también a vosotros. El perdón demanda una actitud sacrificial de parte nuestra, porque cuando nos han ofendido, no es tan fácil ir y buscar al ofensor y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Lo más fácil es cerrar el pico y cargar y cargar y cargar y cargar. ¿Qué tal que el Señor Jesucristo andara así con nosotros? Cargando todas nuestras culpas todavía. No, ya Él en la cruz del Calvario llevó todo eso y ahora está intercediendo por nosotros. ¿Qué haces tú con aquel que te ofendió? ¿Cómo estás tú hablando de esa persona que te ofendió? Sea un padre, sea un hijo, sea un cónyuge, sea la persona que sea. Aquí lo estamos enfocando en esta mañana a nivel de hogar y de familia. Pero sea la persona que te haya ofendido, ¿qué es lo que estás haciendo con esa persona? Yo me he encontrado con personas que salen de una congregación, se los encuentra uno después afuera. ¡Ay, eso! ¿Cómo está esa persona? ¿Cargada? ¿Por qué no avanza? Por lo mismo. Y finalmente, después de tanto resentimiento y tanta carga en una congregación o contra un pastor o contra un líder, finalmente termina ¿dónde? Lejos, alejado de Dios. Pero tú estás acá. Dios te ha traído en esta mañana con el propósito de que seas libre, iglesia. Vuelve y dile a la persona que está a tu lado, el perdón también hace parte de la nueva vida en Cristo. Porque la esencia de la salvación de parte de Dios radica ¿en qué? En el perdón que Él propició para cada uno de nosotros. Le dijo el Señor a sus discípulos, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? Y cuando les decía a ustedes que el perdón justamente significa libertad, es eso. Cuando tú tomas la actitud de decir voy a perdonar a quien me ofendió, tú le estás haciendo a esa persona ¿qué? Libre. Pero el primer liberado ¿quién es? Tú mismo. Tú mismo. Tú estás saliendo de esa prisión en la que te encontrabas con esos barrotes de amargura y resentimiento. Tú eres el primero al cual se te abren las puertas cuando logras dar el paso hacia la libertad del perdón. Si tú todavía a estas instancias de la vida sigues teniendo algo contra alguien, esta es la mañana y este es el momento en el cual tú tienes que soltar eso si quieres avanzar. Si no, todavía te encuentras preso de eso que te sucedió. Alguien diría, y para mí que me violaron siendo niño, ¿será fácil?
para mí que me maltrataron en mi infancia. Usted me está pidiendo que yo tenga que buscar al que me ofendió, al que me maltrató, al que me violó y perdonarlo. Pues está diciendo el Señor, así como Cristo te perdonó. ¿Quién propició primero el perdón? ¿Tú? ¿Yo? ¿O Dios? Él hizo todo para reconciliarnos. Y por eso dice la Escritura, Él nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y no solamente es el reconciliarnos con Dios y que las personas se reconcilien con Dios, es que tú tengas un corazón reconciliado con los que están a tu alrededor. Muchas personas quieren y abrazan la fe y quieren llevar a otros a Cristo, pero su corazón todavía no ha sido reconciliado con los que le ofendieron. Y en eso radica el amor de Dios.